Hola, mi nombre es Andrés Julián Telles Delgado del programa Artes Plásticas Visuales. Hoy para la materia de arte contemporáneo yo les vengo a exponer sobre el artista Krzysztof Wojcicki. No siendo más, comencemos. Para empezar, ¿quién es Krzysztof Wojcicki? Bueno, es el hijo de un director de orquesta polaco llamado Bogdan Wojcicki. Krzysztof nació en 1943 en Varsovia y se graduó en la Academia de Bellas Artes en 1968 con el grado de diseño industrial. Emigró a Canadá en el 67 para impartir clases en varias universidades y desde 1980 creó más de 70 diapositivas y proyecciones de video a gran escala, con un enfoque político sobre las fachadas arquitectónicas y monumentos en todo el mundo. Actualmente dirige el grupo de diseño interrogativo y es director del Centro de Arte, Cultura y Tecnología, que anteriormente era conocido como el Centro de Estudios Visuales Avanzados y Instituto de Tecnologías de Massachusetts. Wojcicki denomina su trabajo artístico como diseño interrogativo, que combina el arte y la tecnología con cuestiones contemporáneas de la cultura urbana, histórica y estética. Es conocido por más de 40 proyecciones al aire libre, que han sido instaladas en más de una docena de países. Sus obras suelen ser de conciencia social y a menudo de naturaleza política, además de constituir uno de los referentes principales de un nuevo lenguaje lumínico proyectivo en las intervenciones audiovisuales en el espacio público. Al apropiarse los edificios públicos y monumentos como telón de fondo para las proyecciones, Wojcicki centra la atención en la forma en la cual la arquitectura y los monumentos reflejan la memoria colectiva e histórica, además de cuestionarse sobre la naturaleza del espacio público. En 1996, en su natal Polonia, en la ciudad de Cracovia, por primera vez añadió sonido y movimiento a las proyecciones, y también empezó a colaborar con las comunidades alrededor de los sitios elegidos, dando voz a las preocupaciones de los hasta ahora marginados y silenciosos ciudadanos que viven en la sombra de sus monumentos. En muchas de sus proyecciones trabaja con la idea de los humanos como monumentos. Es bajo ese concepto que pone a dialogar a los veteranos de guerra, migrantes, inmigrantes y vagabundos con los monumentos, o como él los llama, estructuras simbólicas. Es en estos casos en donde apreciamos que el monumento también puede ser una persona. Pues como él dice, son monumentos vivientes de su propio y dramático pasado, y también de las enseñanzas colectivas. A través de sus acciones busca dar habla a esos monumentos silenciados y olvidados, y repentinamente activados mediante testimonios y experiencias. Esa es la utopía que se plantea Wojcicki: lograr que como sociedad realicemos este tipo de monumentos. Los excluidos pueden convertirse en esos monumentos que funcionen, monumentos vivos, hablantes y activos. Las intervenciones visuales de Wojcicki en el espacio público pretenden alterar la sensibilidad de las personas, pues cuando el público ve sus monumentos urbanos con mirada de reojo, acepta los monumentos como naturales. Y Wojcicki, al insertar sus proyecciones, reemplaza una recepción no considerada, la naturaleza crítica y viva al monumento, proyectando imágenes de las manos, caras o cuerpos enteros de los miembros de la comunidad sobre las fachadas arquitectónicas, y combinando estas imágenes con testimonios hablados. Wojcicki altera nuestra comprensión tradicional de la función del espacio público y de la arquitectura. Las personas que protagonizan las imágenes proyectadas hablan de sus experiencias personales o crímenes que han sufrido, o que permiten la emisión pública de problemas que generalmente se mantienen en privado, o simplemente no se les da la importancia. El artista parte de la idea de lo que realmente es importante de un monumento, y eso sería la funcionalidad, pero no nos asustemos. Habla de funcionalidad no en un sentido urbanístico, de mobiliario urbano, artístico o económico, sino en un sentido de que su función es ser un anclaje al pasado, o sea, pulsar un entendimiento para trabajar con miras hacia una nueva situación. Y partiendo de esta idea, Wojcicki considera que realmente no existen demasiados ejemplos de monumentos que cumplan esa función reflexiva, y es por eso que mediante sus proyecciones logra realizar alteraciones o modificaciones temporales,
y es ahí cuando esos ejercicios de memoria tienden a redefinir la cultura pasada. Es decir, proporcionan una imagen del pasado con miras hacia el futuro, algo así como el pasado como futuro. Una de las características más presentes en la mayoría de obras de Walt Disco es el uso del ambiente urbano nocturno, pues para que los edificios o monumentos que estén en reposo y descanso de sus funciones típicas cobren vida a través de la inserción de imágenes y discursos, transmutándolos en espacio de diálogo y reflexión. Walt Disco también ha desarrollado instrumentos para facilitar la supervivencia, comunicación y sanación para las personas sin hogar e inmigrantes. A estos dispositivos terapéuticos de corte futurista, el artista los imagina como prótesis tecnológicas o herramientas para fortalecer y ampliar habilidades humanas, también como tratamiento tanto para discapacidades físicas como para dificultades económicas, traumas emocionales y trastornos psicológicos. Su proyección más conocida tuvo lugar en 1985, cuando mostró la imagen de una esvástica nazi en la Embajada de Sudáfrica, durante una marcha de protesta en crítica del sistema de segregación racial del país. Esta obra, por obvias razones, generó un gran debate y una gran conmoción en la sociedad y además tuvo un gran revuelo mediático. Uno de sus proyectos más controvertidos fue el diseño y construcción de un vehículo especial para la gente sin hogar. El Homeless Vehicle es un vehículo para los sin techo, que nace la toma de conciencia del artista de la gran masa de vagabundos que vivían en las calles de Nueva York, cuando él llegó a esa ciudad en los años 80. Se trata no solo de ofrecer una ayuda a estas personas, sino que también realizar una crítica a esta situación, pues no es una solución ni temporal ni permanente al problema de vivienda, pero condena esa problemática. Con su formación de ingeniero industrial, Walt Disco trató de conseguir un vehículo funcional que cubriera las necesidades cotidianas de los indigentes: almacenar, lavarse, dormir, vigilar y desplazarse. El vehículo es peculiar, lo que provoca un deseo de tocarlo, lo que consigue conectar con el usuario, es decir, el otro que lo posee y lo conduce. Algunos espectadores con solo ver los vehículos concluyen que pueden ser para uso propio o que los indigentes lo están ofreciendo en venta. Muchos se acercan y empiezan a tocar los vehículos. Si bien algunos se molestan por el hecho de haber dotado de tecnología a sus indigentes, en las pruebas que hicieron en Nueva York, nadie preguntaba cosas como ¿por qué usted no tiene casa? ¿O quién es usted? Sino que las preguntas giraban en torno a cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué usted está utilizando este objeto? ¿Cómo yo puedo obtener permiso para tocarlo o utilizarlo, aunque sea parcialmente? ¿Por qué las ruedas son así? ¿Por qué este color? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos coches de esos existen? ¿Cómo y dónde se fabrican? ¿Son estos cacharros de alguna publicidad? Entre muchas más preguntas que no tenían nada que ver con el usuario del objeto, es decir, con el indigente. A pesar de todo lo anterior, con este proyecto se ha conseguido que el indigente sea incapaz de explicar a los demás su relación con el artefacto y su peculiar situación como habitante de la ciudad. Eso sí, mientras la gente sin casa estaba preocupada por el valor de uso inmediato del aparato, el resto analizaba cuestiones relacionadas con el diseño del vehículo. Entre el 88 y el 89 fueron presentados, probados y utilizados públicamente 4 diferentes variantes del vehículo, en cuanto a materiales de construcción y la introducción de mejoras técnicas. Una casa dividida es una obra notable de Walt Disco, pues destaca como ser su primer trabajo que se centra en una población definida y no en una lesión notoria, sino por un desacuerdo doloroso. Los ciudadanos de Staten Island de Nueva York fueron grabados expresando sus opiniones políticas, profundamente sentidas. Y a través de una proyección de video, estas grabaciones animan los rostros, manos y pies de 2 estatuas de Abraham Lincoln, mientras las voces de los entrevistados llenan la galería. Asomándose a 2,5 metros de altura, colocados uno enfrente del otro como si estuvieran conversando, estos Lincolns
se involucran en un intercambio franco, testificando las opiniones políticas divergentes entre los miembros de una comunidad singular y en algunos casos de la misma familia. En el 2009, el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston exhibió la obra Out of There, The Veterans Project. La instalación multimedia se desarrolló entre el 4 de noviembre del 2009 y el 28 de marzo del 2010. Llenó una galería del museo oscura y vacía con voces grabadas y explosiones, junto con destellos de luz simulando la experiencia de un ataque con morteros en Irak. En 3 paredes de la galería, los proyectores muestran 2 filas horizontales de ventanas, creando la ilusión de que el espectador está dentro de un almacén a oscuras. La pista de audio comienza con el bullicio del tráfico y los ciudadanos en una ciudad iraquí. Sobre las risas de los niños se sobrepone sutilmente un extracto de una transmisión de Al Jazeera del presidente Obama hablando sobre la necesidad de aguantar en Irak. Los oyentes también notaron un llamado islámico a la oración, ahogado con la aprensión del acercamiento de un helicóptero. Sin mucha advertencia, los soldados comenzaron a gritar y a disparar. Los espectadores experimentan una narrativa visual y auditiva que transmite el complejo impacto psicológico y emocional que el combate tiene tanto en el personal militar como en la población civil. Basado en entrevistas y encuentros con veteranos y civiles de Irak, Afganistán, Out of There coloca al espectador dentro del conflicto pero fuera del peligro, ilustrando los horrores de la guerra y llamando la atención sobre el hecho que solo aquellos que experimentan directamente la guerra pueden comprender verdaderamente sus efectos. Tijuana Projection es una intervención llevada a cabo en el Teatro Omniarts del Centro Cultural de Tijuana, edificio conocido popularmente como La Bola, y construido por Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen Morrison, el cual se articula a partir de una gran esfera, en gran parte inspirada en los cuestionados proyectos utópicos del arquitecto neoclásico francés Claude Ledoux, y que se concibió para dinamizar culturalmente a Tijuana y promover cierto turismo cultural. En esta intervención, el artista trabaja con un grupo de mujeres mexicanas que cuentan sus experiencias en relación al acoso sexual, violencia doméstica, desintegración familiar y brutalidad policial, de manera interrumpida, dando respuesta a las reacciones del espectador e invitándolos a su participación. Alien Staff o báculo alienígena. Se trata de una especie de báculo electrónico equipado con un pequeño monitor y un altavoz en la parte superior. En la parte inferior tiene fijado un cilindro transparente llamado Xenolog Section, que contiene pruebas e imágenes del viaje o trayectoria vital de la persona que lleva el báculo, cartas, visado, permisos de trabajo, entre otros. Scott lo diseñó para que el inmigrante sostuviera ese instrumento en un lugar público, de modo que el monitor quedase situado a la altura de su cabeza. En la pantalla aparecía la imagen de su cara, y por el altavoz se oía la historia de su viaje. Eso llamaba la atención de los transeúntes que se acercaban a él. De ese modo se reducía la distancia habitual entre el extranjero y el ciudadano autóctono, y se establecía un diálogo normalmente vetado por los prejuicios culturales. Bueno, ya para finalizar, podríamos concluir en que Wollaston nos llama a la reflexión sobre el espacio público y sobre su naturaleza, pero en especial nos llama a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza humana, enfocándose en cómo nos relacionamos, comprendemos e interactuamos con el otro, con el prójimo, en especial con el marginal, y a esas personas marginales quienes tienen la oportunidad de hacer escuchar sus historias a través de las obras de Wollaston. No siendo más, hasta aquí llega esta exposición. Muchas gracias. Hasta la próxima.